Yo siempre he pensado o he tenido esa idea, y se los cuento por experiencia personal, por cosas que pude vivir en mi infancia, en mi niñez, con mi mamá, y no es nuevo para las personas que me siguen desde hace tiempo en las redes, que yo tengo memorias de abandono por parte de mamá. No quiere decir que no sepa de ella. Tenemos una hermosa relación, incluso yo creo que tengo la mejor relación del mundo con ella, pero siempre respeto el destino de cada ser humano y comprendo de que los padres no son perfectos. Lo que pasa es que nosotros los idealizamos porque son las figuras más importantes que todo ser humano tiene o podemos tener nosotros, de alguna u otra manera. Pero nuestros padres también fueron niños, nuestros padres también tienen historias, nuestros padres tienen mucha tela que cortar, que trabajar, tienen muchas materias pendientes que resolucionar, tienen su mochila, tienen cosas que perdonar, tuvieron una infancia, tuvieron sus padres o tienen sus padres y también tienen sus historias personales. Condenar a nuestros padres por el simple hecho de que no lo hicieron de la manera en como nosotros pensamos, eso nos desvirtúa y nos aleja un poco de la humildad, nos aleja un poco de la sabiduría, nos aleja un poco de ese querer tomar la vida. Porque cuando nosotros deshonramos a nuestros padres con nuestro rechazo, cuando no valoramos, por el simple hecho de venir al mundo, no valoramos a esos seres que nos dieron la vida, porque se portaron de alguna u otra forma, o porque no hicieron lo que nosotros queríamos que hiciéramos, o que hicieran, simplemente no estamos entendiendo todo este contenido, no estamos entendiendo el mensaje que quiero transmitirles, no estamos entendiendo lo que realmente quiero hacerles llegar a ustedes con este tema. ¿Qué debemos hacer si tenemos algún conflicto? Simplemente honrar. Honrar significa agradecer. Honrar significa reconocer. Honrar significa entender de que nuestros padres, aún siendo imperfectos como somos nosotros también, ellos dijeron o dieron un sí generoso al universo, dijeron sí de una forma ilimitada, dijeron sí a esa gran oportunidad que el universo les dio de traernos al mundo y a ese llamado, a esa solicitud que le hicimos nosotros como hijos para que ellos, a través de ellos, podamos nosotros venir a la vida. Honrar a nuestros padres no significa ir a buscarlos. Honrar a nuestros padres no significa aplaudir lo que ellos de alguna u otra forma pudieron haber hecho, porque quizás se equivocaron, porque quizás no lo supieron hacer, porque quizás no recibieron de sus padres lo mismo que a lo mejor nosotros queremos que ellos nos den. No recibieron cosas positivas, quizás no tuvieron una bonita infancia, quizás fueron maltratados, quizás fueron desvalorizados, quizás no tienen una autoestima fortalecida, no se sienten bien con ellos mismos. Y no veo justo, no veo lógico el que nosotros señalemos a nuestros padres por el simple hecho de que no actuaron de la manera esperada. Nosotros no tenemos nada que perdonarle a nuestros padres. Cuando nosotros queremos perdonar a nuestros padres, o nos pasa por la cabeza la idea de que mamá, yo te perdono, papá, yo te perdono, nos estamos poniendo por encima de ellos. Y hay que entender que desde la mirada sistémica o desde las constelaciones familiares, papá y mamá son los grandes y nosotros somos los pequeños. Hayan hecho lo que hayan hecho, por orden jerárquico, ellos vinieron al mundo primero y jerárquicamente merecen nuestro respeto. Cuando nosotros perdonamos a nuestros padres, nos estamos poniendo por encima de ellos. Cuando nosotros asentimos, comprendemos a nuestros padres y simplemente decimos sí, asiento a la vida tal y como es, asiento a nuestros padres tal y como son, simplemente no es que estamos aceptando, no estamos perdonando nada, sino que simplemente estamos mirando desde los ojos de la misericordia, desde el amor. Si nosotros no honramos a los seres que nos dieron la vida, como lo he estado mencionando a lo largo de la conversación, simplemente la vida no nos honra a nosotros, la vida se cierra para nosotros, porque es igual
honrar, reconocer a nuestros padres que honrar y reconocer la vida. No puedo reconocer la vida, agradecer la vida, si no honro y reconozco la vía por el cual la vida llegó a mí. Bueno, la línea divisoria que, valga la redundancia, divide el honrar a nuestros padres y agradecerles es muy pequeña, es muy frágil. Muchas veces tendemos a confundirla. Por eso que muchas personas a veces no comprenden este tema, que tenemos que abrir nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma para poder comprender el trasfondo de este tema. Y honrar a nuestros padres simplemente es reconocer a esos seres que nos dieron la vida y reconocer la vida tal y como es, honrarla, recibirla. Y agradecer a nuestros padres directamente es decirles: papá, gracias por la vida, gracias por esto que recibo, y va más allá porque es una manera como de conectarnos, relacionarnos. Pero el honrar a nuestros padres es simplemente reconocer desde el lugar que estoy, sin mover un dedo, que lo que yo recibí de mis padres es perfecto tal y como es, y que del resto me encargo yo. Bueno, claro que sí. Bueno, una experiencia que siempre hablo en mis actividades, que hablo y que pongo de ejemplo, es la memoria de abandono que tuve cuando yo tenía 7 años. Mamá se va de casa por temas de pareja con mi papá. Siempre pasa lo mejor, todo lo que ocurre no pudo haber sido diferente, pero yo no recuerdo en ningún momento haber tenido algún rencor o resentimiento contra mi mamá por el simple hecho de que ella se va de casa. Yo lo entiendo de una manera madura, de una forma extraordinaria, y comprendo que mamá es un ser importante. Cuando yo me hago terapeuta, reafirmo y confirmo más mi creencia de que mamá y papá también son importantes, porque son los pilares de todo ser humano. Cuando mamá se va de casa, lógicamente, era un niño, yo tenía 7 años, a mí me afectó muchísimo el ver cómo mi papá bregaba con todo, con mi hermano y conmigo, siendo 2 niños: anda para la escuela, lava la ropa, haz la comida. Fue fuerte, fue difícil, fue complicado, y yo era, por así decirlo, ese soporte emocional de mi papá, porque siendo el mayor también estaba pendiente de las cosas de la casa, y siempre tuve esa conexión, esa comunicación con mi mamá. Pero siempre me hizo falta mi madre, porque un niño de 7 años explicarle de que su mamá se va de la casa, y bueno, no me voy a meter en temas de pareja, pero explicarle a un niño eso de que tu mamá ya no está en tu casa, es difícil, es muy complicado, es muy difícil de asimilar, por lo menos de esa edad, que no, o sea, simplemente el niño se está desarrollando mentalmente, psicológicamente, emocionalmente. Y entendí que simplemente al decir: mamá, buenos días, lo que tenemos el privilegio y lo que tenemos a nuestros padres vivos, gracias padre, 1000 veces gracias, cómo cambia nuestro espíritu, cómo cambia nuestro andar, cómo cambia nuestra vida, cómo cambia todo cuando sentimos esa gran fuerza de ellos, que estén donde estén, estamos bien con ellos desde el corazón y ocupan un gran lugar y tenemos el corazón abierto para ellos. Y la vida cambia, la vida mejora, la vida se transforma, todos los caminos se abren y pareciera como que la vida te sonríe desde el cielo, el universo te sonríe y todo comienza a verse con un color diferente. Hay personas, y yo lo veo en mis plataformas, sobre todo en TikTok, que se ha viralizado mucho mis videos de estos temas motivacionales y tan importantes, porque papá y mamá son la base de todo. Y a veces veo los comentarios y me compadezco de esas personas que han tenido una vida difícil, y me identifico con ellos en cuanto al tema de la infancia se trata, y puedo entender de que a veces es difícil perdonar,
pero cuando me doy cuenta de que no tenemos nada que perdonar a nuestros padres y que todo lo que ha ocurrido de una manera perfecta para nuestra evolución, qué bonito haya sido o hubiese sido si me hubiese criado en casa con mamá. Pero uno no es dueño del destino, uno no es dueño de las cosas que nos ocurren. Hay que entender de que en la vida no somos culpables de las cosas que vivimos porque venimos arrastrando memorias, creencias de nuestros ancestros, y aquí radica la importancia de sanar nuestros linajes para no seguir repitiendo esas historias y esas memorias de abandono. Ahora entienden por qué es muy importante sanar, porque cuando no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Que cuando excluimos a un ser humano, estamos condenándonos a nosotros mismos y a nuestro sistema familiar a que repitan eso para que esa persona vuelva a ser vista, para que vuelva a iluminar, porque esa persona también merece un lugar y un espacio en nuestro sistema familiar, de que todos somos importantes, de que se debe respetar la jerarquía, de que el que llegó primero tiene prioridad, que el que llegó después, que nuestros padres tienen prioridad antes que nosotros y nosotros tenemos prioridad antes que nuestros hijos. Y así va la cadena de la vida. Ya nos enseña la gran película del Rey León, el ciclo sin fin. Y es importante honrar, porque en la medida en que honremos la vida nos va a honrar también a nosotros.